Saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor. Previo, adoremos al Señor de la gloria. Gózate delante del Señor, Sí, Señor. porque Él es tu Rey. Sí, Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. sí, Señor. Sí, Dios de la gloria. A ti solamente adoraré. A ti solamente glorificaré tu nombre. Tu Dios. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Bendito Delante eres. del Señor, porque Él es Bendito tu Rey. Sí, Señor. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Sí, Dios. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Sí, escudo. Señor. Bendito el nombre de Jehová. Bendito, bendito seas, Padre. Bendito, bendito seas. Bien, hermanos, vamos a comenzar el capítulo 4. Sí, hermanos, capítulo 4 del libro de los Hebreos. Mantenga siempre su Biblia abierta. Este es un estudio, su libro de notas para anotar lo que vamos a enseñar. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que la oyeron. Pero los que la hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Padre de la gloria, mi Dios, te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase. Ayúdame, Espíritu Santo. Necesito tu ayuda. En tu nombre, Padre, te lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta clase, capítulo 4, lo he desarrollado en dos partes, parte 1, parte 2, porque es bastante extensa. No es tan fácil explicar todo una clase en unos minutos. El título se llama Entremos al reposo de Dios. Cuando yo comienzo a ver este capítulo 4 de los Hebreos, que realmente comenzó en el capítulo 3:7, comenzó para informar a los judíos, a esos judíos insensibles,
Tales judíos no solamente conocían las verdades básicas del Evangelio, sin embargo, aún no confiaban en Cristo, como ahora, que hay gente que va, escucha y a veces no regresa. Por supuesto, la advertencia es válida para cualquiera que dude de entregarse completamente a nuestro Señor Jesucristo. Puede resumirse así: no endurezcas vuestros corazones, como Israel lo hizo en el desierto. Los israelitas habían salido de Egipto, ellos salieron, pero a menudo deseaban regresar. Ellos querían regresar nuevamente, a pesar de que habían vivido una vida antigua solía de ser tan opresiva y desilusionadora. Aún, aún parecía atractiva a ellos. Se detuvieron en el punto crucial de la decisión. En consecuencia, no se les permitió entrar en la tierra prometida, ni al reposo de Dios. Entienda bien, la tierra prometida es un descanso, pero viene el reposo de Dios. Vamos a estudiarlo. Así sucede con muchos que aceptan a Jesucristo. Muchas veces la incredulidad los priva de ese reposo al quien nos da el Señor. Vamos a ver y definir muchos términos como se le conoce a la palabra reposo. La palabra reposo en español y la palabra griega, que está takapausis, de la que se traduce también sus significados semejantes. La idea básica es cesar de trabajar o de ejecutar cualquier tipo de acción. Es parar de hacer lo que se estaba haciendo, sea acción, sea trabajo o sea un esfuerzo. Se termina. Aplicar al reposo de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que acaban los esfuerzos, se termina. Es importante que usted sepa, para usted entrar al reposo de Dios. El reposo de Dios quiere decir que se acaban los esfuerzos propios que usted tiene en lo que se refiere a la salvación. Quiere decir que se terminan los intentos de agradar a Dios con nuestras obras carnales y débiles. El reposo realmente es perfecto en Dios. Es un descanso en su gracia gratuita. Vamos a entender definiciones que nos logran para lograr entender lo que realmente significa un reposo. Porque también reposo quiere decir libertad de cualquier cosa que le preocupe o lo turbe. Algunas personas no pueden descansar emocionalmente, mentalmente, porque se enojan con facilidad. Cada pequeño detalle les altera y siempre se sienten molestos. Reposo no significa libertad de todos los detalles de molestias. Significa libertad de dejarse alterar fácilmente con tales cosas. Significa estar tranquilo, compuesto y en paz. Interiormente, entrar en el reposo de Dios significa estar en paz con Dios. Poseer la paz perfecta que Él da. Significa estar libre de culpa e incluso de los sentimientos innecesarios de culpa. Significa la libertad de preocuparse por el pecado. Porque el pecado ya está perdonado. El reposo de Dios es el final de las obras legalistas y la experiencia de la paz en el perdón total de nuestro Dios.
Reposo significa también recostarse, asentarse, estabilizarse o estar seguro. No hay más cambios hechos en una frustración de una cosa a la siguiente. No hay más que dar vuelta en un círculo, hermanos. En el reposo de Dios estamos establecidos por siempre en Cristo. Nos libramos de correr de filosofía en filosofía, de correr de religión en religión, de correr de estilo de vida en estilo de vida. Nos libramos de fluctuar cada viento de doctrina. Hermanos, cada idea o modo pasajera que sople en nuestro camino, en Cristo estamos establecidos, arraigados, afianzados y somos inamovibles. Ese es el reposo cristiano. El reposo quiere decir permanecer confiado, mantener la confianza en otras palabras, descansar en algo o alguien significa mantener nuestra confianza en aquello o aquel. Por tanto, hermanos, entrar en el reposo de Dios significa disfrutar la confianza perfecta e inmovible de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos razones para temer. Claro que no. No tenemos ninguna razón. Tenemos la confianza absoluta en el poder y en el cuidado de Dios. También significa reposo, apoyo. Entrar en reposo de Dios quiere decir que por el resto de nuestra vida y por la eternidad podemos apoyarnos en Dios. Podemos estar seguros de que Él nunca nos va a dejar desamparados. En la nueva relación con Dios podemos depender de Él en todo y por todo. ¿Para qué? Para un respaldo de salud, un respaldo de fuerza. Y todo lo que necesitamos es una relación en la cual estamos seguros y confiamos en que le hemos entregado nuestra vida a Dios y que Él sostiene el amor eterno y perfecto. Es una relación realmente que requiere estar asentado y fijo, en lo que ya no vamos de un lugar a otro. Sabemos que en Él hemos creído y permanecemos en Él. El reposo, hermanos, del que habla el libro de los Hebreos capítulo 3 y 4, incluye todos estos significados que ahí le he dicho, porque ahí está completo, está bendito, está dulce, está satisfactorio y está pacífico. Esto es lo que Dios ofrece a toda persona en Cristo. Es el descanso que nos ilustra el reposo de Canaán, que Israel nunca entendió y ni nunca lo va a entender. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y bien desde ese punto, incluso antes, un alma ha perdido el reposo de la salvación de Dios. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Pero hay dos dimensiones más del reposo espiritual. Subráyelo. No aparecen en el diccionario. Es el reposo del trino del milenio y el reposo eterno del cielo. Son dos temas que más adelante lo voy a explicar. Son estas las expresiones últimas de la nueva revelación con Dios en Cristo Jesús. La relación que cuida de nosotros en esta vida, en el reino y en el cielo para siempre. Cuando nosotros vemos y estudiamos el capítulo 1 al capítulo 13, nos lleva más profundamente a esta verdad
enseñándonos 4 cosas que es muy importante que usted lo escriba. Ese reposo de Dios está en su disponibilidad. Punto 1. Punto 2. Los elementos. Punto 3. La naturaleza. Y punto 4. La urgencia. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo el primero, la disponibilidad de reposo. Cuando estudiamos Hebreos capítulo 4:1, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Aquí está el punto crucial, hay que entenderlo. Porque la palabra, pues, se refiere, por supuesto, a la incredulidad. Ese, pues, subraylo, se refiere a la incredulidad de Israel y a la consecuencia del fracaso de entrar en el reposo de Dios en Canaán. Como se ilustra con la experiencia, no confiar en Dios es algo que hay que temer. Jesús nos advirtió en Mateo 10:28. ¿Qué nos dice? En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo Dios, y escúchelo bien, solo Dios tiene el poder de entregar a una persona al infierno. Solo Dios tiene ese poder. Si no se cree en Él, Él es el único a quien se debe temer. El cristiano no tiene necesidad de temer en ese sentido en que aquí se habla, porque Jesús nos dijo en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, la única clase de miedo que un cristiano debe tener es el temor reverente. Es el temor y el respeto y la honra, no el temor de condenación. El sentido de terror al que se refiere el texto bíblico. Pero estar perdidos y enfrentar la separación eterna de Dios a causa del miedo más extremo. Sin embargo, pocos perdidos sienten tal temor. Incluso muchos de los que han oído el Evangelio y reconocen la verdad, no tienen ese temor. De modo que el escritor del libro de los Hebreos les urge, les suplica a tener miedo de lo que hacen y de lo que enfrentan. Recuerde, el pueblo hebreo era rebelde, de una cerviz increíble. En tanto le permanezca la promesa, hay oportunidad, hermanos, de obtener la salvación y entrar en el reposo de Dios. De otra forma, el llamado a creer sería una farsa, una mentira. Hay aún tiempo, hermanos. Hay tiempo, usted que nos escucha. Tiene todavía el Señor la puerta abierta. Cuando Israel estaba en el desierto, a quienes se negaron no se les permitió entrar en la tierra prometida. Usted sabe que en el camino murieron. Esos nunca entraron. Los que pedían y pedían. Pero Dios no se olvidó de Israel. A pesar de todas las cosas, nunca se olvidó porque ese era su pueblo escogido. A los judíos que rechazaron a su hijo, los cuales se burlaron de él y llegaron a crucificarlo, no se le permitió entrar en reposo celestial divino. Pero incluso ahí Dios no se ha olvidado de Israel. Desafortunadamente, muchos cristianos, y eso estamos nosotros incluidos, creen que Dios no tiene más planes con Israel, como nación e incluso como pueblo.
Creen que su pueblo escogido es ahora la iglesia. No, hermanos. La creencia de que no hay más promesas para Israel y que no tendrá restauración en un reino futuro pertenece al amilenarismo, que hoy día es común incluso entre los evangélicos. Algunos argumentan que como nación, pueblo diferenciado, perdieron las promesas del Dios debido a que hicieron los judíos del Antiguo Testamento. La incredulidad, o más aún, lo que le hicieron a Jesucristo. Pero, hermanos, recuerde esto. La promesa de Dios a Israel permanentemente está. Porque uno de los pasajes más claramente muestra que Israel aún está en los planes de Dios. Aún está. Y Dios aún obra en él. Lea el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Mire lo que nos dice la palabra ahí. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Pero después de esta acusación fuerte, y al parecer final, concluye diciendo Hechos 3, 25 y 26. Vosotros sois los hijos de la promesa. Vaya entendiendo. Y del pacto que Dios hizo con los vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, aunque mataron al autor de la vida, al mismo Hijo de Dios, siguen siendo hijos del pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. De modo que el autor de Hebreos, del libro que estamos estudiando, podía decirles, la promesa de entrar en el reposo aún permanece. El reposo todavía está disponible para usted, para mí, para todos los que no creen. Yo creo, yo amo y yo sirvo a mi Dios. Es maravillosa esa gracia. Una traducción más precisa de la última parte de Hebreos 4:1 es, no sea que crea usted que ha llegado tarde para entrar en el reposo de Dios. No, hermanos. Aun si usted no conoce al Señor, recuerde que algunos judíos estaban en peligro de declararse que no querían confiar en Cristo porque pensaban que era demasiado tarde. Tal vez creían que su pueblo había perdido la oportunidad de recibir al Mesías, más bien la salvación. No tenían razones semejantes de desespero, porque promesa seguía vigente, pero tenían una razón para temer. No porque hubieran perdido la oportunidad, no, de la salvación, sino porque podían perderla si alguien posponiendo la aceptación de Cristo como su Salvador personal. En tanto, hermanos, que la persona tenga la oportunidad de decidir, puede decidir. Nunca está alguien lejos de Dios para que Él no lo pueda alcanzar. No. Mientras su corazón sea sensible a la voz del Espíritu, en tanto pueda oír el llamado de Dios, tiene tiempo para ser salvo, ya que el reposo sigue disponible. Solo Dios sabe cuál es el tiempo para cada persona. Recordemos, hermanos, que el reposo de Dios, su salvación, se basan en tres cosas. Escríbalo. Primero,
es fe personal. Segundo, decreto soberano. Y tercero, acción inmediata. Estas clases las daré en el próximo parte 2 del tema que estamos estudiando. Hermanos, Dios nos da la oportunidad de venir a Él. No vaya a una iglesia simplemente a escuchar el mensaje y que estuvo bonito. No. Es el Dios vivo a quien usted va. Es aquel Dios vivo en que un día usted y yo estaremos frente a Él. No pierda la oportunidad. La oportunidad es ahora. Acepte y viva una vida temerosa de Dios. Bendiciones, hermanos.